Bueno, como les decía, entonces vamos a dar lo que sería esterilización, desinfección y antisepsia. Esto es de Murray que nosotros, ok. Esto es de Murray que saqué, ¿verdad? Del libro, donde hay definiciones y hay otra vez clasificaciones, ¿verdad? Ustedes ven todo, ¿verdad? Porque acá aparece esta cosa. Bueno, ustedes deben de saber estas definiciones. Primero, luego puede ser que salga en el examen, ¿verdad? Y segundo, sí o sí debemos de saber, ¿verdad? La antisexia es el uso de productos químicos. Todos son el uso de productos químicos, ¿sí? Pero es sobre la piel u otro tejido vivo para inhibir o eliminar los microorganismos. No está implicada en ninguna acción expresiva. ¿Qué quiere decir antisexia? Entonces, por ejemplo, un procedimiento. Cuando yo voy a hacer un procedimiento, uso un producto químico. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy no sé si alguien ya vio una cirugía alguna vez, yo sé que está en segundo, pero hay algunos licenciados, ¿no? ¿Alguien? ¿No? No, doctora. Entonces vamos a hacer una simple, así como quitar una extracción de sangre. Antes de extraer sangre a un paciente, nosotros debemos de limpiar la zona, por ejemplo en el brazo, ¿verdad? Eso sí saben. Antes más de una calle se hizo un análisis laboratorial. Lo primero que debemos de hacer es desinfectar esa zona. Por ejemplo, usar alcohol, ¿verdad? Una gasita, pasarle una vez. Quiero que se hagan la imagen, la idea en la cabeza. Pasar una vez, luego sacar la jeringa y extraer la sangre. Luego volvemos a pasar el alcohol, no con la misma gasa. Y tapar eso. No sé si alguien se hizo la idea. Eso es una antisexia. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, el uso de producto químico sobre la piel, por ejemplo, una extracción de sangre o, por ejemplo, una cirugía donde nosotros usamos una solución que se llama IOT, solución donde se le limpia al paciente para desinfectar, ¿sí? ¿Entienden? Es muy fácil. Eso es la antisexia. Y la desinfección es el uso de procedimientos que pueden ser físicos, por ejemplo, físicos, productos químicos para destruir la mayoría de los microorganismos. ¿Dónde se puede desinfectar, por ejemplo? Es una pregunta para ustedes. Ese no sería en un autoclave, profe. Sí, eso es pensando en el laboratorio. Está bien, pero ¿y después? Por ejemplo, si yo digo uso procedimientos físicos que son también productos químicos para destruir la mayoría de microorganismos. ¿Dónde, por ejemplo, podemos, qué sé yo, haber bacterias, virus? La desinfección también se puede hacer, por ejemplo, en las mesas, ¿sí? O se puede hacer, por ejemplo, en los muebles, que más adelante va, en las próximas diapositivas va a ir diciendo, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes en su cabeza nomás hagan la diferencia. Antisexia es cuando hacemos un procedimiento. Eso nomás es la definición de antisexia, ¿sí? Nada más que ahí dice más churunitamente. Desinfección es el uso de procedimientos físicos o productos químicos para destruir la mayoría de microorganismos. Por ejemplo, una mesa yo tengo que desinfectar. Estamos hablando a nivel hospitalario, ¿sí? ¿Y qué se destruye en una desinfección? Se puede destruir virus, se puede destruir hongos, bacterias, ¿sí? Pero a su vez, esta desinfección se divide en alto nivel, que es la que vemos acá, intermedia y bajo, ¿sí? Lo bajo, por ejemplo, sería la lejía. ¿Saben lo que es la lejía, verdad? ¿Qué, profe? Ayudín. ¿Sabes qué aprendí eso
de una mi hermana, en vez de aprender del libro, decía yo qué es lo que elegía, me olvidaba y no veía. Después mi hermano me dijo una vez, la elegía, y yo qué elegía, ayudí. Que vamos a ver más adelante. ¿Están entendiendo, verdad? Bueno, la germicida es el producto químico capaz de destruir microorganismos, pero estas pueden sobrevivir, ¿sí? Y la desinfección de alto nivel es la que destruye todos los patógenos microbianos, pero excepto grandes números de esporas bacterianas. Cuando hay una gran cantidad de bacterias, no, en la desinfección de alto nivel no destruye todo. ¿Cuál es el único que destruye todo? Así, no importa si se equivocan, pero quiero que razonen nomás. ¿Cuál es el único que sí mueren todos los microorganismos? Que yo dije al comienzo de la clase, entre comillas, dije inclusive. Esterilización. Muy bien, la esterilización. ¿Sí? La desinfección de alto nivel destruye microorganismos, pero cuando hay ya cuando es el lugar muy contaminado, ya no, ¿sí? La desinfección del nivel intermedio es germicida que destruye todos los patógenos, pero también cuando ya cuando hay mucha cantidad o cuando el lugar está muy contaminado también. Y la de bajo nivel, ellos destruyen la mayoría de las bacterias vegetativas, perdón, y los virus con cubierta lipídica o de tamaño medio, ¿sí? Cuando hay poco y cuando el virus o la bacteria es muy así, no es tan resistente, ¿sí? Y eso sería, qué sé yo, nuestras casas y todo eso. La esporicida es germicida capaz de destruir esporas bacterianas. Y acá, la esterilización es el uso de procedimientos físicos o productos químicos para destruir todas las formas microbianas, incluidas las esporas bacterianas, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor número de bacterias, igual la esterilización la elimina, entre comillas, ¿sí? Donde, por ejemplo, debe de haber una esterilización completa. Hoy refresca. No les puedo ver, por eso no les puedo llamar con su En nombre. el Okay. quirófano puede ser, profe. Muy bien. ¿Otro lugar? Solamente en el quirófano. Se escucha los autos y eso que pasa ahora. No, profe. ¿No? Yo sí escucho. Ya, bueno. ¿No? Bueno, vamos a ir viendo más adelante entonces. Pero esto sí quiero que me respondan, ¿sí? Vamos yo quiero que aprendan, ¿sí? No es que yo quiera ser pesada con ustedes ni nada, pero nada más que quiero que aprendan. Y es nada más todo lo que yo dije, quiero que ustedes me digan. Es para saber si están atendiendo y también es para que aprendan, ¿sí? Antisexy, entonces, ¿qué es? Que por cierto está ahí, pero quiero que me digan con sus palabras. ¿Qué es antisexy? Ah, una chica se llama igual que yo, Lorena Arrua. Dale, pues. Y La usar delegada, ¿quién productos habla? físicos. Iván, profe. Iván, dale, Iván, métele chena. Ya te conozco yo. Dale, decime, antisexy, Iván. Y usar productos para destruir microorganismos sería, profe. Sí, Productos y químicos. está bien. ¿Dónde, por ejemplo, Iván, dijimos?
cuando hacemos un procedimiento, ¿verdad? Que te puso ahí el ejemplo del libro, ¿verdad? Sobre la piel o sobre un tejido vivo. Dijimos que podría ser en quirófano también. Antes les puedo mostrar para que ustedes entiendan. Yo quiero que ustedes entiendan mejor, Sí, porque profe. seguramente Sí, nunca doctora. vieron, pues entonces se entiende que se callen. Por ejemplo, cuando alguien entra en cirugía, a ver, ¿cómo puedo poner? Em, yo, Cuando va a haber una sutura también, profe, ¿verdad? sí, obvio. Yo, espera que escribí mal ya. Yo, solución, no sé, voy a poner así lo que me viene en mi cabeza para ver si sale. En Profe, ahí el compañero pregunta sobre la resistencia de los microorganismos. Sí, vamos a contestar. Este es el iod. Hay el iod solución y hay el iod jabón. El iod jabón es el que utilizamos cuando nosotros vamos a entrar a quirófano, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender hoy. No es solamente en quirófano, es cuando van a entrar en el laboratorio en micro, cuando ustedes van a ir a hacer un procedimiento en el hospital, qué sé yo, no sé si extraer sangre, pues extraer sangre sí es otro lavado, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando van a ir a hacer un procedimiento grande, ¿sí? Es cuando entramos en un lugar donde hay estas palanguitas, es donde nosotros nos lavamos y está el iod solución jabón. El iod solución, el iod solución nada más el que se usa cuando no sale. ¿Cómo puedo poner? No sé cómo, por eso no me reconoce la computadora. Yo les quiero mostrar. Iod solución, solución sobre persona. Si alguien cranea mejor que yo, estaría bien. No, no me muestra. No me entiendo lo que le quiero decir a la computadora. ¿Qué mundo será usted, verdad? Em, ¿Cómo puedo poner? Profe, uno se ¿Mm? llama iobsolución y el otro es iobsolución jabonosa. Sí, sí, ya dijimos eso, pero yo lo que les quiero mostrar, los gatos, no sé qué me sale. Em, ¿Vieron? Bueno, vamos a hacer la idea. ¿Vieron así cuando la persona está en quirófano, ¿verdad? Lo que muestra acá que está sangrando abundantemente, pero háganse la idea. La persona está en quirófano, ¿verdad? Se descubre la parte, obviamente, que vamos a proceder por decirles, y esta parte se pasa, ya que esta es la que se ve, el iod solución, ¿sí? Que es ese que les mostré recién. Iod solución. ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Entienden más o menos? Es que no sé cómo lo que, a no ser que en video, que demasiado ya video, ¿no? Bueno, pero entienden más o menos. ¿De verdad sí o de verdad? Bueno, vamos a ver quién escribió algo. Profe, ¿y la resistencia a eso de los microorganismos? ¿A qué te referís, Iván, con la resistencia a los microorganismos? Ah, sí, hay resistencia a microorganismos. Por eso es que, por ejemplo, la única solución, digamos, es la esterilización cuando es resistente. ¿Entendés? No sé si responde ahí a tu pregunta. Profe, ese que picado, no sé, cuando tenés herida abierta y nada. ¿Qué? ¿Herida abierta? Porque yo me acuerdo antes,
Había muchas personas que, por ejemplo, alguien tenía una herida abierta y se le aplicaba, o sea, venía en un recipiente de vidrio y tenía su tapita ese tipo para aplicar. No sé si es el mismo. No, no entiendo bien. Herida abierta y tenía un recipiente. Te escucho muy bajo también, de paso. Hola. Cuando hay una herida, pero eso es en personas, Iván. Hola. ¿Por qué me hablas y después me dejas en vistazo? No, anda su micrófono, dice, profe. ¿A qué? Mi micrófono está top. Acá estoy. Bueno, seguramente me escuchas. Si hablamos de una herida abierta, eso es otra cosa, Iván. Frente a una herida donde hay un microorganismo resistente, esto se puede dar, por ejemplo, en inmunodeprimidos, por ejemplo, en una persona con diabetes, donde empeora la herida, eso es otra cosa. Pero mientras nosotros queremos, o sea, lo que la clase de hoy, a lo que yo quiero llegar es, por ejemplo, la diferencia, ¿verdad? De cada, por ejemplo, de esterilización, desinfección y antisexia, la diferencia de cada uno. Y por ejemplo, la antisexia, ¿dónde es? Y ya dijimos ya, cuando hacemos un procedimiento. La desinfección que se clasifica en alto, medio y bajo. Alto destruye microorganismos, pero cuando hay cuando el lugar está muy contaminado, no hay una desinfección completa. Después la desinfección intermedia destruye también microorganismos, pero tampoco en su totalidad. Y la baja es cuando ni siquiera, bueno, o por lo menos sí destruye microorganismos, pero que ya son muy sensibles, ¿verdad? Que se pueden destruir. Estos, por ejemplo, serían en la casa, ¿verdad? Y la esterilización es el uso de procedimientos físicos y químicos en el cual destruye todo lo que sería virus, bacterias, hongos. No sé si responde ahí más o menos o si entendés y me podés responder acá en el chat porque dejé lo abierto por si pendiente de lo que me digas. Bueno, ahora vamos a pasar a... Bueno, los procesos de esterilización o desinfección son diariamente llevados a cabo. Eso es en todo, ¿verdad? En el hospital, en nuestra vida cotidiana, en todo. No solamente en el laboratorio, ¿sí? Por eso les dije que sí, en el laboratorio también hay que haber una esterilización y desinfección, pero también en el hospital mismo, que es de lo que se trata hoy, ¿verdad? Donde son fundamentales evitar la contaminación de medios de cultivo, placas. Esos medios de cultivo y placas que dice ahí son instrumentos que se utilizan en el laboratorio. Lo voy a mostrar para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, una placa es esta placa en laboratorio. Vamos a ver las placas donde ahí se cultiva y crecen los microorganismos. Estas cosas. ¿Ven? ¿Sí? Sí, profe. Esos son los instrumentos que está diciendo. Y eso esto, por ejemplo, acá no tiene nada y luego nosotros estudiamos. Eso vamos a estudiar en la próxima clase. Y está. ¿Ven? Bueno. Sino también en otros ámbitos tales como el hospital propiamente, obviamente debe de estar desinfectado por lo menos en algunos lugares y en algunos lugares debe de haber una esterilización completa. Y dice, ¿dónde la falla en estos procedimientos? Si no hay una buena esterilización, si no hay una buena desinfección, entonces aumenta la mortalidad de los pacientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir mortalidad del paciente? Un paciente que está enfermo
y vos venís y le contaminas más porque entraste con un paciente que estaba contaminado. ¿Se acuerdan que dimos en la clase pasada? Vos lo que haces es, lastimosamente y atrogénicamente, es enfermarle más o pasarle otro virus más a ese paciente, ¿sí? Eso nomás es lo que quiere decir ahí. Pensamos lo que sucede, por ejemplo, en los quirófanos, donde debe de haber una desinfección, donde en los pisos, en las paredes, en los techos. Eso debe de estar estéril, ¿sí? Los instrumentos quirúrgicos, todo debe de ser estéril en quirófano. Las indumentarias personales. Tienen que porque pasa un camión. ¿Ese no escuchan tampoco? No se escucha, bro. Se escucha. Ahí ya se está yendo lejos, yo creo. Acá se escucha todo porque nuestra calle es sobre asfalto. No se Bueno. escucha casi, pero No se escucha casi. Dios mío, no. acá. Voy a cerrar la ventana porque yo sí. Eso está bueno escuchar. Colectivo. Ahí sí. Sí, eso no escuchan, ya no sé. Bueno, vamos a volver atrás. Entonces, cuando por ejemplo pensamos en quirófano, todo debe de estar estéril, ¿verdad? Los pisos, las paredes, los techos, el instrumento quirúrgico sí o sí, más todavía porque va a estar ahí, va a estar haciendo procedimiento en nuestro cuerpo, indumentaria personal y descontaminar el aire ambiente. Todo esto tiene su manera. Por ejemplo, indumentaria del personal. Cuando hablamos de indumentaria personal, podemos hablar, por ejemplo, sobre nuestra ropa. Todo eso tiene una manera de colocarse en quirófano. Lastimosamente, sí, yo lo que quiero y les dejo como tarea por si les interesa más o menos aprender un poco más sobre eso, de cómo se pone la ropa, ¿verdad? De quirófano. Ustedes ya saben ya cuál es, ¿verdad? O nunca vieron tampoco. Son estas. ¿Sí? De verdad sí se tiene que vestir. Y acá más o menos muestra. Algunas veces nos ayudamos a colocarnos. Siempre nuestras manos deben estar hacia arriba, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan de esa señora que se estaba lavando las manos? Acá ya no va a mostrar, pero ¿se acuerdan, verdad? Recién nomás vimos. Acá no hay. Pero más o menos se acuerdan, ¿verdad? ¿O no? Bueno, estas son las ropas que se utilizan en quirófano, ¿verdad? Y tiene su manera y su forma de colocarse. Como verán, acá por ejemplo, no sé, una señora, una doctora, lo que sea, alguien está ayudando. ¿Por qué? Porque no se debe de contaminar la ropa que nosotros nos ponemos. Eso se contamina y tenés que quitarte todo de nuevo y todo de nuevo hay que hacer otra vez, ¿sí? Como les digo, por lo menos quiero que aprendan a que siempre las manos, una vez que ustedes se higienizan todo, por ejemplo, se lavan toda la mano, tiene que ser hasta el codo, por cierto, siempre deben de tener arriba la mano, ¿sí? Nunca deben de bajar. Cuando ustedes bajan la mano, estoy hablando en quirófano, todo se contamina, todo ustedes ustedes se contaminan y tienen que hacer todo de nuevo otra vez. ¿Entienden? Hasta poner los guantes es diferente, ¿sí? Ahora cuando demos nuestra práctica en el laboratorio, y si ustedes quieren, yo les puedo mostrar, ¿sí? Nada más que me tienen que hacer acordarme. No tengo ningún problema en mostrarles, ¿sí? Bueno, ya son para los que se van a operar, así no nos vestimos nosotros. Ay. Y acá se ponen los instrumentos, que es la que dice ahí también, instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Todo esto
tiene su forma, porque hay solamente una mesa, acá está. Nosotros, esto no viene ya así. Nosotros debemos de preparar y nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminar. No hay nadie, bueno, no sé cómo sería con usted, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi primer día en quirófano contaminé todo y todos se enojaron. Y yo, creo que Juan sabe eso, porque siempre le cuento a cada alumno mi experiencia para que más o menos se fije en el cerebro, medio que para que se recuerde lento que esto hay que cuidar porque si no contamina. Y mi primera vez en quirófano contaminé, tiraron todo y el paciente esperó. Pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca. Lloré muchísimo, por cierto. Bueno, ¿dónde pasa Nina y yo? Pero les cuento por si les sirve. Les cuento mi vida personal para que solamente no es porque quiera contar tanto, sino que para que queden en ustedes, en su cerebro, que sí o sí esas cosas, esos instrumentales, eso, tienen su manera, su forma de hacer. Y bueno, solamente con la práctica van a aprender cuando estén ahí, ¿sí? Sí o sí va a haber alguien que les va a enseñar. Bueno, dice también que en contraposición lo que sucedería si el material como catéteres, porque eso también debe de estar desinfectado, agujas, jeringa, empleada en maniobras diarias, por ejemplo, extracción de sangre que yo hace rato les dije, o una vía venosa en una punción lumbar, por ejemplo, ese ya es un procedimiento más, un poquito más invasivo, por decirles, por ejemplo, una punción de lumbar, por ejemplo, se hace en pacientes que nosotros estamos sospechando de una meningitis, ¿sí? Donde se extrae el líquido cefalorraquídeo. Les digo nomás así, no les quiero cargar tanto, pero eso sería, ¿sí? Les quiero mostrar para que sepan de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, una punción de lumbar. Punción, acá está. Esto es perfecto, ¿vieron? Se desinfecta, ¿verdad? Este es el IO solución que se les pasa a los pacientes que se van a operar y también a los que se van a hacer este tipo de procedimiento. Y nada, es a nivel lumbar donde se extrae el líquido, ¿sí? ¿Ven? Por ejemplo, para diagnosticar una meningitis, ¿ven? Así sería. ¿Están viendo? Bueno. Después, bueno, hasta eso y fueran utilizados aunque fueran con niveles mínimos de contaminación, ¿sí? Después, un ejemplo cotidiano donde debe prevalecer el mismo concepto de esterilizar es en la utilización de agujas para realizarse un tatuaje. ¿Por qué les pongo esto? Porque para que ustedes sepan, para su conocimiento y también ¿verdad? Yo soy médico familiar y vienen, por ejemplo, personas a preguntarme, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser, ¿verdad? Muchas veces tenemos o tienen, mejor dicho, porque yo no tengo, esa ilusión de querer hacerse un tatuaje, ¿verdad? Y no es hacerse nomás un tatuaje, deben de saber qué clase de profesional es, qué son los instrumentos que se van a utilizar. ¿Por qué yo les comento esto? Porque hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por una aguja contaminada. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser esa? Hepatitis A. Hepatitis A. ¿Estás segura? No, es la hepatitis A. Muy bien, es la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A es prácticamente asintomático, que no tiene síntomas el paciente, o si tiene síntomas son leves y se produce fecal oral, es su transmisión, ¿sí? Y se cura muchas veces el paciente, ¿está? O sea, en realidad se cura el paciente, ¿sí? La hepatitis B y la hepatitis C
uno de los métodos de transmisión es a través de las jeringas, de las agujas, ¿sí? Y dice acá, el estudiante de medicina, o sea, ustedes y yo también a la vez, en este momento debe rápidamente familiarizarse e interiorizarse con ciertos procesos de desinfección y antisexo. Por ejemplo, la cutánea previa a la administración de un inyectable, que es lo que yo ya les dije, que por ejemplo le pasamos primero, qué sé yo, por ejemplo, siempre lo que utilizamos son alcohol, ¿verdad? O durante la curación de una herida también debemos desinfectar, también hay que desinfectar. Pero antes, ¿qué debemos hacer? Un lavado de manos para todo procedimiento que vamos a hacer es un buen lavado de manos, ¿sí? Un buen lavado de manos no es 10 segundos, no es 5 segundos. Aproximadamente dice en la literatura que son 5 minutos, pero 5 minutos es muchísimo para, ¿cómo le voy a hacer? Para hacer un procedimiento. Por ejemplo, para extraer sangre, por ejemplo, 5 minutos es muchísimo. Primero, luego, las personas que están esperando, ¿verdad? No van a tener paciencia y van a decir que la que tanto se está lavando la mano. Pero por lo menos 1 o 2 minutos es suficiente. Pero así también con un correcto lavado de manos, ¿sí? No sé si yo le dejé al final de la clase un video de cómo sería, ¿verdad? Porque no es ese de agua y jabón y así va y ya está. El que siempre hacemos, no es así. Es de otra manera. Creo que tengo acá. Bueno, y así es, les puse un ejemplo, ¿verdad? Cuando es un tatuaje que está contaminada la jeringa, ¿verdad? Bueno, parece imprescindible entonces que el estudiante que se presta a ingresar a la clínica en breve y que en este momento ya está en contacto con distintas poblaciones bacterianas, porque es así, cuando nosotros entramos en el hospital, en vez de, bueno, adquirimos más microorganismos, ¿sí? Debe saber manejar en forma fluida la información que le permita discernir en cuanto es necesario desinfectar o esterilizar. Desinfectar, por ejemplo, que un mueble en el lugar donde vamos a estar, por ejemplo, en el estar médico, ¿verdad? O, por ejemplo, en, qué sé yo, en enfermería. Y esterilizar, ¿dónde? Por ejemplo, quirófano, por ejemplo, donde se hacen partos. Eso debe de estar estéril. Y llevar a cabo el proceso correspondiente en forma satisfactoria con el conocimiento de los fundamentos de lo que va a realizar cualquier personal de salud, ¿sí? Parece medio estúpido, pero nos ayuda a prevenir gérmenes en el lugar donde vamos a estar, ¿sí? Yo les valoro mucho a esta clase de personas. La limpieza es el primer paso imprescindible para tener éxito contra la lucha de las infecciones nosocomiales. Nosocomiales los hospitales, por ejemplo. Consiste en la eliminación de materia orgánica e inorgánica de los objetos y superficies mediante el uso solamente de agua y detergente antes de realizar la desinfección y la esterilización. Entonces, el personal de limpieza debe de pasar primero, ¿verdad? A limpiar lo que sería con agua y jabón y luego se realiza la desinfección y la esterilización, ¿sí? Bueno, la cinética, la destrucción de la población bacteriana. Cuando una población bacteriana es expuesta a un agente letal, esta puede ser físico o químico, se produce una progresiva reducción del número de sobrevivientes. O sea, si yo le paso un producto físico o químico a un lugar, ¿verdad? Lo que yo hago es disminuir la bacteria, ¿verdad? Que se encuentra en ese lugar. ¿Entienden más o menos, verdad? Obviamente esto dependiendo, si hay una esterilización en la eliminación completa, la desinfección es a menor cantidad porque si hay muchos microorganismos es difícil, ¿sí? De modo que eso hace que la curva que representa el número de sobrevivientes en función del tiempo tiene una forma exponencial decreciente. Si yo desinfecto, hago que
algunos microorganismos mueran. Eso es lo que quiere decir acá. Y si yo esterilizo, estoy seguro de que, que es la eliminación total de un microorganismo. ¿Entienden? Este comportamiento, esto de esterilizar, de desinfectar, ¿verdad? Persiste siempre, más aún en las técnicas de esterilización, donde el tiempo de exposición del agente es fundamental para alcanzar el objetivo buscado. Tengo que tener todos los elementos, tanto físicos como químicos, para esterilizar un lugar, ¿sí? El efecto letal de un agente, por ejemplo del fenol, cambia en relación a las distintas cepas, incluso dentro de una misma especie bacteriana. Además, existen un conjunto de condiciones fundamentalmente ambientales que afectan la cinética, o sea, que afecta el componente para destruir ese microorganismo. ¿Y qué son, qué son esas cosas qué son, ¿cómo les voy a decir? Ay, esperen que no sé cómo decir. ¿Cuáles son las... Ay, perdón. Lo que quiero decir es cuando hay un microorganismo, ese microorganismo tiene una concentración de agente, tiene el tiempo de exposición y eso es lo que trata de eliminar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se encuentran en esos ambientes que afecta la cinética de la destrucción? Eso es lo que quiero decir. Concentración en la agente, el tiempo de exposición, el pH medio, la temperatura, que es uno de los más fundamentales, la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor destrucción, perdón. La presencia de materiales extraños, resistencia propia de un microorganismo, que hace rato dijo Iván, cuando hay una resistencia a un microorganismo, estamos pensando ya en un paciente, ¿verdad? Número inicial de la población. Por ejemplo, la concentración del agente si bien este aspecto varía según lo que vamos a desinfectar, ¿sí? Y el microorganismo, ¿verdad? Existe una relación inversamente proporcional entre la concentración, ¿verdad?, del producto y el tiempo de exposición. Por ejemplo, a mayor concentración de desinfectante, es menor el tiempo de exposición para conseguir el mismo efecto. También así se modifica la cinética y muerte del microorganismo, como la muestra el cambio en forma de curva de sobrevivientes del tiempo. ¿Entienden más o menos lo que quise decir? La concentración de la agente es solamente a mayor concentración de un producto, ¿verdad? Va a ser menor el tiempo de exposición, o sea, menor sería, o sea, rápido sería la destrucción del agente, ¿sí? ¿Entienden? El microorganismo. ¿Entienden o no entienden? Bueno. Por ejemplo, en estos casos existe el tiempo inicial de la muerte, es lento y luego se acelera para volver a decaer al final, ¿sí? Este factor es tan crítico que se sabe que las concentraciones mínimas de casi cualquier desinfectante no solo no elimina el microorganismo, sino que permite su desarrollo, ¿sí? Entonces, mayor concentración es mayor la eliminación. A menor concentración, mayor es inclusive se desarrolla el microorganismo. El tiempo de exposición es la concentración del desinfectante. Existe un tiempo mínimo de acción que hay que respetar para conseguir el efecto que se busca, ¿verdad? No es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo agua, ¿verdad? Y pongo la lejía, la ayudín, ¿verdad? Pongo solamente un chiquitito de ayudín y mucha agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? Si por ejemplo yo, acá dice, el tiempo de exposición, dice, dada una concentración de desinfectante, existe un tiempo mínimo de acción
que hay que respetar para conseguir el efecto buscado. Y yo les pongo un ejemplo. Si yo pongo mucha agua en un recipiente y pongo poco ayudino, poca lejía, ¿qué pasa? No voy a conseguir el efecto que estoy buscando para desinfectar, por ejemplo, mi casa. ¿Entendés? En cambio, si yo agarro y le derramo lo que sería ayudina así puro al baño y le dejo ahí por un tiempo, claro que voy a conseguir el efecto buscado, que es desinfectar. ¿Entienden? Sí, ¿Sí? profe. Entonces dice, para dar una idea gráfica, que es el gráfico que está ahí a continuación, se representa el porcentaje de reducción de la flora bacteriana residente en nuestra piel, por ejemplo, en nuestros brazos y manos en función al tiempo para diferentes antisépticos o uso o más de menos de lo común. Representan, por ejemplo, con agua y jabón, ¿ven? El lavado simple no va a haber tanta, ¿cómo les voy a decir? Desinfección. Si es que hacemos, voy a hablar así mal, hacemos bye las cosas, no, lo que puse recién el ejemplo del agua con el ayudín, ¿sí? Y dice, representación del número de sobrevivientes de la flora normal, por ejemplo, en las manos y en los antebrazos. Siempre hay microorganismos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos en todas partes. Por eso el continuo lavado de manos. Esto no solamente es ahora con el COVID, eso ya es de antes de hace rato ya, que nosotros debemos debemos de lavarnos nuestras manos constantemente. El pH, entre otras cosas, determina el grado de ionización del agente, del microorganismo, siendo en general la forma no disociada la que atraviesa mejor las paredes del microorganismo. La temperatura, y esto es uno de los más importantes. El aumento de la temperatura aumenta el poder bactericida del agente, siempre que no lo desnaturalice. Así, para temperaturas bajas, por lo general, por cada 10 grados de incremento de esta, la tasa de mortalidad se duplica, ¿sí? En los microorganismos. Después están las presencias de materiales extraños, donde la presencia de la materia orgánica, por ejemplo, mucus, pus, sangre, heces, influye negativamente en la actividad de muchos desinfectantes, incluso llegando a inactivarlos. ¿Entienden? Por lo general, formas de cubiertas que impiden el contacto de microorganismos desinfectantes del microorganismo o se combinan con el agente formando compuestos inherentes o menos activos. Por esto es esencial un buen lavado en las superficies antes de intentar un proceso de desinfección o esterilización. Esto es todo lo que nosotros estamos diciendo del comienzo. Háganse la idea, un paciente que viene con, qué sé yo, con sangre, o mejor con sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Un buen lavado de la superficie, de la zona, ¿verdad? Y luego hacer la antisepsia, ¿sí? Que es el proceso de desinfectar o de esterilización, de esterilizar la zona, ¿sí? Además, primero, dije recién, el buen lavado, que es el arrastre, y esta disminuye la población de microorganismos que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿sí? Sobre la cual actúa el agente contribuyendo a una rápida destrucción. ¿Entienden, verdad? Fácil, es mucho trabalengua parece, pero más o menos. Y luego están las resistencias, los microorganismos resistentes, ¿sí? Ahí yo les puse más abajo cómo se vería ahora, pero vamos a profundizar en las próximas clases. La eficacia de cada agente depende también de las propiedades características de cada microorganismo contra el cual se lo está aplicando. Así, el tipo de pared, la presencia de esporos, la fase de desarrollo modifican la resistencia de los microorganismos. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser resistentes? Las micobacterias, las micobacterium, los estafilococos, los enterococos, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter y Serratia, ¿sí? Son algunos microorganismos resistentes.
¿sí? Y aquí yo les puse un microorganismo electrónico que, bueno, para que vean nada más, ¿sí? Vamos a ir nosotros estudiando más adelante. Inclusive ustedes van a hacer casos clínicos de estos microorganismos, ¿sí? ¿Entienden? Después, espera un rato. Bueno, ay. Después están estos que yo les puse nomás para que ustedes miren más o menos ya, pero no vamos a ver nada de esto. Después está el número inicial de la población, donde dice, finalmente el número de la población bacteriana inicial es importante, porque a mayor número de microorganismos, mayor deberá ser la concentración del químico del producto que se va a aplicar, ¿verdad? En esa zona, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en laboratorios, ¿sí? En este punto, al igual que en la remoción de materiales extraños, toma fundamental relevancia, una vez más, se recalca acá, el lavado de manos, ¿sí? Donde por arrastre se consigue una disminución importante de la flora normal transitoria y así mejorando las condiciones de utilización del agente a utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar de diseminación de microorganismos. ¿Qué es? El lavado de manos. Esto es gratis, sencillo y rápido, ¿sí? Es para evitar la diseminación de microorganismos. Es fundamental la efectividad tan simple medida y recordaremos algunos conceptos de la flora normal. Lavado en nuestra mano en este momento, mi mano también en este momento. Bueno, existe la flora resistente y la flora transitoria, ¿sí? Bueno, la flora resistente está compuesta por microorganismos adaptados a cada nicho ecológico en particular. Es capaz de unirse a los receptores cutáneos mucosa de la zona e instalarse y así multiplicarse. Estamos hablando de un microorganismo resistente, que lo que hace es instalarse, por ejemplo, en nuestras manos, y si vos no te lavas tu mano, ellos ahí están y son resistentes, se multiplican, así que ya. Permaneciendo ahí por largo tiempo y desarrollando una relación de comensalismo o mutualismo con el huésped, que es lo que dije recién. No es sobre esta que actúa fundamentalmente el lavado de manos rutinario, ni es gran responsable de la colonización cruzada dentro del hospital. Y la transitoria, su nombre lo dice. Toco allá, toco acá, no me lavo las manos y voy esparciendo los microorganismos. Dice, incluye microorganismos que llegan adheridos a desechos orgánicos, por ejemplo, que se depositan sobre la superficie cutánea, nuestras manos, por ejemplo, mucosa, pero no están necesariamente adaptados a condiciones ambientales zonales. No se unen a los receptores ni son capaces de sobrevivir en el lugar en forma prolongada. O sea, yo voy tocando de aquí para allá, pero ellos mueren, ¿sí? Estos son los principales causantes de dichas infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque toco en todas partes. Y el blanco fundamental del lavado de manos que por arrastre de agua y acción del jabón reduce eficientemente la flora. Entonces, ¿qué debo de hacer para no ir a contaminar más todo el tiempo? ¿Mm? Y lavarnos las manos, pues. Sencilla, barata y ¿qué más decía? A ver, ponga. Sencilla, barata y rápida, no tan rápida. Bueno, dice, no todos los procedimientos requieren la misma exigencia con respecto a la técnica de lavado, que es lo que yo ya les dije hace rato, ¿verdad? En algunos tardamos 5 minutos. Por ejemplo, ¿dónde tardamos 5 minutos aproximadamente? Y por ejemplo, ¿dónde 1 o 2 minutos? El lavado quirúrgico es 5 minutos. Sí o sí.
Así para un contacto rutinario como tomar la presión, auscultar, hay 1 minuto por ahí. Me tengo que lavar las manos antes de tocarle al paciente. Basta un lavado vigoroso, acá dice, miren, durante 10 con agua y jabón. En otros casos deberá agregarse el uso de algún antiséptico antes de realizar un procedimiento invasivo. Igual, aunque nosotros tengamos un guante estéril, ¿verdad? Primero debemos de lavar nuestra mano. Y hay técnicas que nosotros hacemos para ponernos el guante estéril. ¿Por qué? Porque si es estéril, tenemos que cuidar en no contaminar el guante, ¿sí? Les dejo también como tarea, si es que ustedes quieren aprender, porque yo no tengo acá, no busqué, por cierto, de cómo deben de ponerse el guante estéril, ¿sí? Antes y después del contacto de heridas quirúrgicas o traumáticas debemos de lavar nuestras manos. Antes de contacto con pacientes especialmente susceptibles. ¿Quiénes son estos pacientes? Los inmunodeprimidos, que cualquier agente oportunista, cualquier microorganismo que nosotros le llevamos a ellos hace que se compliquen más, ¿sí? También en los recién nacidos es importante primero lavarnos nuestras manos, ¿sí? Luego de entrar en contacto con una fuente contaminada, sí o sí, como por ejemplo pacientes infectados. ¿Quiénes serían esos pacientes infectados? ¿Mm? ¿No? Por ejemplo, un paciente que tenga un microorganismo multiresistente, por ejemplo, KPC, por ejemplo, un paciente con VIH, si vamos a hacer un procedimiento, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, secreciones, ¿sí? Tuberculosis podría ser también. Antes y después del contacto con un paciente que se encuentra en cuidado de terapia intensiva, antes de cualquier procedimiento quirúrgico, por más que sea menor. Por ejemplo, una sutura que dijo hace rato un compañero de ustedes, sí o sí tenemos que lavarnos bien nuestras manos y en lo posible tratar de que todo sea estéril, ¿verdad? ¿Entendieron? Bueno, aquí un repaso nada más. Ustedes ya saben lo que es esterilización. Voy a decir con mis palabras, es la muerte de cualquier microorganismo, ya sea bacterias, hongo o virus. Desinfección, ya dijimos, esto se divide en alto, bajo y medio. ¿Y qué es desinfección? Es el proceso de eliminar un agente patógeno, ¿sí? Pero no la vida del microorganismo. O sea, ya dijimos ya, a mayor microorganismo, entonces la desinfección no va a ser completa. Bueno, la esterilización y la desinfección siempre hay que tener en cuenta ante un paciente con sepsis, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una afección pútrida, dice ahí. Por ejemplo, cuando hay que les voy a mostrar. Por ejemplo, una escara, por ejemplo. Algo muerto. Esto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, séptico. Se produce una afectación sepsis. Una sepsis es una falla multiorgánica, ¿sí? Asexia es el método encaminado para prevenir las infecciones mediante la destrucción y evitación de los agentes infectivos, ¿sí? Especialmente ante un empleo de método físico. Aséptico es libre de toda materia séptica o infecciosa. Bactericida son agentes destructor de una bacteria y bacteriostático es el agente que inhibe la función de la bacteria. Estos tres, por favor, no sé si tienen ahí su cuaderno, escriban, subrayen, no sé. Esto sale en el examen, ¿sí? Método de esterilización. Hay métodos, no voy a entrar yo
tanto en esto, pero hay métodos de esterilización que se usa, por ejemplo, en laboratorio, que son esterilizaciones físicos, esterilización a vapor de gas y esterilizaciones químicos, ¿sí? Esto, por favor, también. Mecanismos de acción. Bueno, el calor es el método más eficaz para lograr una adecuada esterilización, siempre y cuando el objeto o producto no sea termolábil, ¿sí? Y a su vez se cumplen los parámetros de eficacia, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación del nivel de temperatura requerido y el tiempo de exposición al calor, ¿sí? Esto también depende de la magnitud del material que se va a esterilizar, ¿sí? El calor se utiliza de tres maneras diferentes. Está el calor húmedo, el calor seco y la incineración, ¿sí? La incineración, siempre me cuesta pronunciar eso, se utiliza, por ejemplo, ¿en qué cosas? Vimos ya la clase pasada. ¿Eh? Para destruir los ¿Paciente? residuos biológicos. ¿Cómo? Escuché algo de ecológico, parece que dijo. No voy a hacer pasar la clase hasta que me responda el que habló. ¿Qué? Sí, ¿se acuerdan cuando se tiraba la clase pasada, digo? ¿Y vieron ustedes? ¿O no? ¿No se Sí, acuerdan? profe. Sí. Bueno, el calor húmedo es la más empleada y dice que es debido a que las bacterias resultan más vulnerables en la medida en la que en la que estén más húmedas. Dice que bajo condiciones el calor generado lo que hace es desnaturalizar y coagular las proteínas de manera similar que cuando se cocina, por ejemplo, un huevo duro. En consecuencia, los puentes de hidrógeno en la membrana citoplasmática son destruidos y inactivados su función osmótica. Vamos a hacer una comparación con el huevo. Lo que atrae como resultado la inmigración incontrolada de los constituyentes intracelulares, por ejemplo, los aminoácidos, potasio, que ocasionan la muerte del microorganismo, ¿sí? Entonces, el calor húmedo, ¿qué es lo que hace frente a un microorganismo? Lo desnaturaliza, ¿sí? El calor húmedo se emplea en los laboratorios y estas se hacen de tres maneras diferentes. Está el calor húmedo a presión, el calor húmedo a 100 grados. Bueno, esto se pone, esto es a presión, donde se colocan instrumentos para esterilizar, ¿sí? No recuerdo si hay en el laboratorio y ya en la UPE, de verdad no recuerdo. Después está el calor húmedo a 100 grados, ¿sí? Por ejemplo, se hacen en una fuente, ¿sí? Les voy a mostrar mejor. Esto es por ebullición, ¿sí? Donde se eliminan los microorganismos. Antes esto se hacía con un señor que vamos a hablar después, que es este Pasteur. Bueno, después es por vapor de fuente. Todo esto son que se utilizan en el laboratorio, ¿sí? Que no voy a entrar yo en detalle, yo solamente les quiero mostrar los aparatos, ¿sí? Y este señor que les dije, luego está el calor seco, que son las estufas que se utilizan también para la desinfección, y la incineración, que es esto que ustedes ya habían visto en la clase pasada, ¿sí? También están los mecheros. Esto sí yo me recuerdo que hay en el laboratorio, y los mecheros son estos instrumentos en el cual se prende fuego y pasamos las láminas por ahí para desinfectar. Les voy a mostrar. ¿Ustedes vieron ya una lámina? No, profe. Lámina de microbiología de la palabra. ¿Sí? Está muy bien. ¿A qué? Sale las partes de lámina. ¿Cómo puedo poner lámina?
eh, muestra de lámina. Un poco, acá está. Esta es una lámina. Esta es una lámina, ¿ven? Y eso nosotros, esto obviamente no hay nada acá. Y bueno, cuando se utiliza se pasa por ese mechero y lo que se hace es desinfectar. ¿Sí? Estos son. Creo que este es el que tenemos, o este era. Viste que vieron que hace 2 años por ahí. Que no, pero bueno, se prende eso y se pasa la lámina, ¿sí? Tiene también su forma. Las radiaciones no hace falta entrar tanto. Esto ya no. ¿No? Bueno, y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron la clase? Sí, doctora. Nada. ¿Mm? ¿Cómo era que dejar de presentar? Acá está. Ya aprendí ya. Iván, ¿algo que me quieras decir? ¿Entendiste? Alberto, Sofía Ortega. Sofía Ortega, no. Santi Gómez, Osvaldo. Hablen qué. Se entendió todo, profe, pero hay que repasar más los conceptos, ¿verdad? Es largo. Sí, Es largo, pero bueno, por eso les puse muchos ejemplos, un poquitito, bueno, les mostré un poquitito de cómo más o menos sería la desinfección en cada lugar, por ejemplo, del quirófano, pero sí, tienen que repasar y repasar, ¿sí? Son 3 clases y ya estábamos avanzando. esta clase va a subir también, profe, ¿verdad? Ese ya subí ya yo en la plataforma. Gracias, profe. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Quiero saber qué dieron con el doctor. ¿Ya expusieron? ¿No? Todavía no expusimos, profe. Metabolismo, dice. Para que voy a leerle a Santi Gómez, es profe y resistencia, eso, metabolismo bacteriano, profe. No nos pusieron entonces todavía. Y bueno, ¿a qué dónde para iba a entrar? ¿Cómo este se sale? Bueno, ahora es las 19, las 9:20, perdón. Entonces, yo creo que vamos a tener tiempo para hoy realizar el foro, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, todos, por cierto, se quedan en la clase. Yo voy a habilitar ahora un foro. Vamos a tener un tiempo de las 20 ahora. 10 minutos para yo alzar este foro y ustedes puedan responder, ¿está bien? Y luego a las 10 voy a llamar a Lisa. Se tiene media hora para hacer ese foro, ¿está? Dale, profe. Sí, profe. ¿Quién este es? Carlos. Bueno, voy a hacer eso rápido y mientras tanto vayan a tomar agua. O sea, antes que ya se fueron ya a tomar agua, ya se fueron del baño, ya me silenciaron algunos. Pero para los que se quedaron, vamos a tener un pequeño receso.